Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Tranquilo? 100%. Sí, Súper bien, gracias. Bueno, confirmando audio. ¿Se escucha? Hola, hola, hola. ¿Se entiende? Sí, profesor, se te sí, escucha súper bien. profe. Sí, profesor, sí, yo escucho. Ya está bien, entonces. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Viernes. Hoy ya es viernes. Prácticamente fin de semana. Y ya para poder realizar nuestras actividades de la semana. Entonces, un ratito. Cámara. Se fue. Son configuración. Ok, muy buenas tardes. Hacemos la segunda parte de nuestra actividad, que es física respiratoria. Hoy terminamos desarrollar el contenido. Les paso ahora mismo el link de este Prezi que está acá. Es muy bueno. Les paso ahora mismo en el grupo para que ustedes puedan tener a mano. Professor, seu áudio estava bom, só que ele começou a cortar. Ah, bien, ahora se cortó. Foi só para mim ou para mais alguém também? No, a mí también me salió cortado. Sí. Mando por la otra computadora. Por favor. Una farmacia. Bueno, ¿manos? Melhorou, cara. Sí, No, bueno. mejoró también. Entonces, vamos hasta que ustedes me digan, ¿verdad? Te voy a preparar en la otra computadora por si llega un problema, para no perder el ritmo. Ok. Entonces, cuando nosotros estuvimos trabajando desde el inicio de nuestro capítulo, que es Ley General de los Gases, Ley General de los Líquidos, con el objetivo de interpretar biofísica respiratoria, ayer estuvimos haciendo una descripción de la anatomía y fisiología de ella, ¿verdad? Eh, Llevando en cuenta de que lo que nosotros estamos tratando de hacer es solamente una descripción básica, bien básica, que después ustedes en fisiología, en anatomía, en todas las otras asignaturas van a ir mejorando el contenido. Y bueno, acá nosotros indicamos algunos elementos físicos que ayudan a que ocurra esa capacidad de la respiración, ¿verdad? Tanto la entrada del oxígeno o la salida de ella de un determinado volumen y de presión, ¿verdad? Tenemos algunos elementos, por ejemplo, los músculos intercostales externos, el esternocleidomastoide, ¿verdad? Que es el que eleva al esternón, ¿verdad? Así actúa el esternocleidomastoide, los cerratos anteriores que elevan las costillas, los escalenos que elevan también las costillas, ¿verdad? Aí eu não só para mim, mas tá dando uma interferência no seu áudio. Vamos a tener que cambiar el computador. Súper bien, ahora sí. Ahora se escucha mejor. Sí, señor. Sí. Ahí está. Se escucha bien ahora, ¿eh? Sim, prof. Confirma, seguimos entonces.
Ya definitivamente mi computadora no da caso. Es el otro nivel. Entonces, como dijimos, participa una cantidad considerable de músculos que ustedes después estudiarán en ese proceso de la respiración, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, uno de los músculos más emblemáticos, por decirlo de alguna manera, que es el esternocleidomastoide. Ya en el momento de que nosotros podamos pronunciar la palabra, ya es luego un logro, ¿verdad? Porque muchas veces no conseguimos pronunciar por la extensión de ella misma, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, los cerratos anteriores, ¿verdad? Tenemos los músculos, los escalenos, ¿verdad? Que también participan en todo el proceso de la respiración. Tienen características bastante importantes estos músculos porque son músculos que tienen la capacidad de tener fuerza, ¿verdad? La contractibilidad y la distensibilidad que tiene es máxima, ¿verdad? Entonces, eso es la función que tiene. Por otro lado, tenemos músculos que intervienen en el proceso de la expiración, por ejemplo, los rectos abdominales. Tanto los músculos que tiran hacia abajo en el proceso de la inspiración. Tenemos la apófisis sifoide, ¿verdad? La apéndice sifoide, que viene a ser la última parte inferior, la parte inferior del esternón, que es aquí. Le había dicho en la clase anterior justamente es de que vamos a hacer una lectura especial en lo que es la característica de la composición química del esternón, ¿verdad? Que ustedes van a encontrar que es bastante diferente, ¿verdad? Los intercostales internos, ¿verdad? Que son aquellos que permiten de que haya la presión justamente en la inervación con el diafragma, ¿verdad? Y luego los músculos intercostales unidos con la columna vertebral, ya tenemos la vértebra y los líquidos sinoviales de allí. ¿Cuál es la dinámica en una respiración tranquila? Acá una palabra bastante importante que asignamos, ¿verdad? Tranquila. La respiración tranquila, normal, se consigue casi totalmente por el movimiento del diafragma. Durante la inspiración, la contracción del diafragma tira hacia abajo la superficie inferior de los pulmones. Y durante la expiración, el diafragma se relaja, lo que conlleva el retroceso elástico de los pulmones. Y la pared torácica y las estructuras abdominales comprimen los pulmones y expulsan el aire. Entonces, la respiración tranquila es aquella respiración en donde no existe conciencia del gasto de energía. Voy a volver a repetir. La respiración tranquila se refiere a que no tenemos conciencia del gasto de energía. O sea, es una respiración autónoma, automática, referente al sistema nervioso central, en donde tiene esa condición de ser automatizada. Cuando hablamos de conciencia de gasto de energía, eso significa que la respiración es absolutamente natural con la palabra oferta de oxígeno acuerdo a la necesidad de los tejidos. Oferta de oxígeno, oferta de la presión atmosférica, oferta del aire, de acuerdo a la necesidad del organismo. Eso es muy importante. O sea, a eso nos referimos cuando hablamos de una respiración tranquila. Es muy diferente de la respiración forzada, donde en una respiración forzada no son suficientes las fuerzas elásticas para producir la respiración rápida, necesaria, de modo que es muy importante adicional a él una contracción muscular. Lo que cuando queremos aumentar la velocidad y el volumen, la presión y el volumen de la cantidad de oxígeno que pueda entrar en el organismo y realizar una determinada actividad. O sea, eso nos referimos cuando hablamos de la respiración forzada. Y ahí lo que les estuve comentando, ¿verdad?
es muy importante para el paciente, para el individuo, de que el gasto energético en la respiración sea absolutamente inconsciente. O sea, yo no necesito preocuparme por gastar energía para el proceso de la respiración, lo cual me va a dar una respiración tranquila. Si es que en algún momento dado existe una resistencia periférica, una resistencia interna, una disminución en la capacidad volumétrica del pulmón, obviamente que me va a exigir a mí una actividad a más. Y esa actividad a más es lo que nos va a referir de que vamos a ser conscientes del gasto de energía. ¿Cuándo puede aparecer esa situación? En condiciones patológicas. Por ejemplo, en un asma bronquial, eso es lo que le dije el miércoles, ¿verdad? En un asma bronquial, en una reacción alérgica pulmonar, ¿verdad? En una neumonía, en una pulmonía, en donde la distensibilidad, la palabra es bastante interesante, distensibilidad pulmonar está limitado tanto físicamente, químicamente o biológicamente. Una condición física puede ser, por ejemplo, las personas que fuman, ¿verdad? Una persona que tiene el hábito de fumar. Entonces, donde el pulmón, los fumadores crónicos, donde el pulmón no tiene el espacio suficiente para poder hacer la distensibilidad. O sea, abrir el pulmón para que pueda entrar el oxígeno, el aire, suficientemente en volumen y en presión para que pueda ocurrir el intercambio gaseoso a nivel del sistema aéreo. Entonces ahí es muy importante que podamos entenderlo. Cuando hablamos nosotros de lo que se llama distensibilidad, hablamos nosotros de la palabra que hemos estudiado en Ley de los Gases, que viene a ser volumen. Volumen se refiere, en el punto de vista de que el gas es materia, es el volumen, es el espacio, o la cantidad de espacio que ocupa un gas. Es la cantidad de espacio que ocupa un gas. Y esa cantidad de espacio que ocupa un gas va a determinar una fuerza interna en ese sistema. A eso le llamamos presión. Entonces, el pulmón, así como nosotros estuvimos observando en esta imagen, ya le muestro. Aquí. Ahí tenemos esa observação, ¿verdad? Permisso, profe. Sim. Eu não sei se é só pra mim, que não tá aparecendo sua pantalla compartilhada. Será? Pra mais alguém também? Não, eu tô vendo o professor. Sim, Em sério? Também não tá aparecendo. Eu estou Vocês- achando que usted está hablando vocês- sem A mí compartilhar tampoco me nada. parece. Vocês viraram tudo paraguaios, Shira. Paraguaio sofre sem falar nada. Então, vocês viraram tudo paraguaios, Shira. Achei que o senhor tinha trocado de eu aparelho ver. e não dava para compartilhar. Não. Eu achei que ele queria que nós prestássemos atenção nele falando. Depois ele ia compartilhar. Ahí, ahora el problema es cómo hago para compartir, siendo que yo cambié la computadora y aquí yo no soy el administrador de aquí. ¿Cómo hago? ¿Alguien me ayuda ahí? O Guilherme Tenés tem que que irte passar para você. tenés que irte a tu otra computadora, le vas a dar clic a Miriam Chamorro y le vas a poner como moderador. Mas como ele Tengo saiu que da sala, abrir otra vez. o Guilherme que virou anfitrião. No entendí. ¿Entendiste? Guillermo está como anfitrión. O Gui, pasa o anfitrión pro profe. Pásame a mí entonces ahí. Ah. ¿Ya? Ya tengo Guillermo. Todavía. Guillermo se fue para nosotros. Eu vou batendo aí na porta de suporte, professor. ¿Eh?
¿Qué pasó? O cara dormiu, velho. Durmió él. Entonces debía tener que... Jorge, claro que ¿Ah? Jesucristo. será que durmió. Antigamente tinha Já aquela foram função lá de chamar vibrar ele. a tela. ¿Ah? A função de vibrar a tela para as pessoas para chamar atenção. MSN. El Messenger. Isso. Andrea, ¿qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Adolfo, cambié de computadora y ahora no consigo ser el administrador de la pantalla. ¿Puedes ayudarme, Ahí ya te por pasó favor? el anfitrión, Pronto, profe. profe. Eu passei no anfitrião para esteira. ¿Ya? Eita. Já, foi mal, tá dormindo. Vocês viram todo paraguayo. El paraguayo es el que sufre y no fala nada. Y el brasilero viró todo paraguayo. Ok, a tu sabes. Ok, por la pinta. Pronto, profe. Bueno, como le estaba diciendo, ¿verdad? Que nosotros estamos hablando de la condición física, nosotros estamos hablando física y químicamente del comportamiento de la respiración, ¿verdad? Estamos hablando de la ley de los gases que tiene que entrar en el pulmón. El pulmón es un espacio libre, ¿verdad? Donde tiene que llenarse de un volumen determinado. Ese volumen determina una presión determinada, así como nosotros estuvimos observando, ¿verdad? Entonces, esa es una condición de lo que nosotros estábamos hablando antes, porque yo pensé que ustedes estaban viendo mi pantalla. Ustedes me estaban viendo a mí nomás, entonces, y así. Habíamos citado nosotros los músculos, estábamos citando nosotros los músculos que conforman el sostén y la funcionalidad del sistema respiratorio. Tenemos los músculos abdominales, tenemos los escalenos, todo eso que ustedes estudian después, el serrato mayor, serrato menor, el esternocleidomastoide. Le estaba diciendo hace rato, ¿verdad? De que cuando conseguimos pronunciar correctamente y rápidamente esta palabra, ya es un buen paso, ¿verdad? Porque generalmente cuesta hacerlo, ¿verdad? A ver si conseguimos hacerlo lo más sencillo posible, ¿verdad? Bueno, yo le estaba hablando también de esto, que es lo que a mí más me interesa en este sentido de lo que es biofísica, ¿verdad? La respiración tranquila. Recordar que una respiración tranquila debe decir que es una respiración sin gasto de energía consciente. O sea, yo no puedo, yo estoy respirando, pero no me doy cuenta que yo estoy gastando energía. Esa es una respiración tranquila. Y esa respiración tranquila es la respiración más completa. Porque cuando yo hago una respiración forzada, ahí es diferente. Porque ahí yo soy consciente de que yo estoy gastando energía y estoy forzando los restos abdominales, todo el esternocleidomastoide, todos los otros músculos que participan en el proceso de la respiración. Pero la eficiencia y la eficacia de esa respiración forzada está disminuida porque la cantidad de volumen que pueda entrar está limitado por el espacio que tiene el pulmón, ¿verdad? Por eso ahí estábamos diciendo, ¿verdad? ¿Qué energía es necesaria para la respiración? Para una respiración normal, tranquila, el 3 al 5% de la energía total que consume el cuerpo. Durante el ejercicio la cantidad puede aumentar hasta el 50%. Y en especial en algunas condiciones de patológicas. Acá quiero centrarme un poco otra vez en algo que ustedes después me gustaría que estudien un poco, ¿verdad? En donde hay una relación directa, La capacidad cardiorrespiratoria, o sea, cuando hablamos de capacidad cardiorrespiratoria, incluimos al corazón como un elemento central para el proceso de la respiración, ¿verdad? Entonces hay situaciones en donde la patología se presenta en el sistema cardíaco y que eso va a llevar a un condicionamiento del sistema respiratorio. El miércoles pasado yo le había citado
algunas preguntas clave que uno tiene que hacer al paciente en el inicio de la intervención, ¿verdad? Que es el anamnesis, ¿verdad? Preguntarle al paciente, ¿verdad? Las preguntas serían si se cansa al caminar en poca distancia, si al levantarse sufre mareo, si le tiene dolores retroesternales, tiene dolores de la parte posterior, ¿verdad? Siente ahogo, parece que hay algo en la garganta, ansia de llanto, ¿verdad? Dolores en el epigástrico, ¿verdad? Que son síntomas de necesidad de oxígeno. Necesidad de oxígeno. Cuando el corazón no puede realizar esa función, ¿cuál es? La de aportar lo suficientemente sangre, oxígeno a todos los tejidos corporales, los síntomas de su ausencia se va a presentar de esa forma. Por eso, el gasto de energía no debe sobrepasar una condición de reserva. Entonces, yo no puedo pasar. Cuando pasa esto, ya el cuerpo empieza a deteriorarse. Esa es una condición que puede presentar una patología. Una dilatación coronaria, por ejemplo, puede ocurrir eso. Eso va a depender de hay una palabra bastante interesante, que es lo que repetimos, que es la distensibilidad pulmonar. Cuando hablamos de la distensibilidad pulmonar, cuando el pulmón puede expandirse de manera automática, inconsciente, involuntaria, sin gasto de energía consciente, se expande a un volumen determinado y a una presión determinada. El ser humano adulto, la distensibilidad es aproximadamente de 200 ml de aire por cada centímetro cúbico de presión intrapulmonar. Cuando hacemos esto, el pulmón se va a distender. Ahora, ¿cuáles serían las limitaciones que el pulmón puede tener para no distenderse? ¿Me podrían ustedes citar algunas limitaciones que hace de que el pulmón no pueda distenderse? Patrick, Adriana, Lucio, ¿quién más está? Limites costais, Bruno. ¿Cómo? Limites costais, tipo, distender. Pues, puede ser. ¿Qué puede limitar porque el pulmón pueda distenderse? El mediastino. Fora, professor. ¿Ah? Pleura. La pleura, la densidad o el desprendimiento. Por ejemplo, en el caso de la pleura, ¿verdad? Tenemos que recordar. El pulmón puede estar también forrado, ¿verdad? Por decirlo una palabra sencilla para el primer curso, ¿verdad? ¿Qué sería más o menos? Sería más o menos la hulla, ¿verdad? Ahí lo que quiero llegar. La hulla, ahí seguramente ustedes tienen algún conocido, un amigo, un vecino que fuma, por ejemplo, o que usa el narguilé. ¿Ah? Imagínense la cantidad de hulla que va a quedarse como cuerpo ceroso alrededor del pulmón y eso va a evitar esa condición de que la distensibilidad. Voy a responder un poquitito a... La hulla viene a ser el polvillo que se produce en el proceso de la respiración, es el humo, ¿verdad? El humo negro, y ese es lo que se va forrando el pulmón, por eso el pulmón se va manchando de ella. Es el carbón que Es como cuando se forra. quema, cuando se quema papel y vuela por el aire unos cosas negritas que parece, al tocar se vuelve polvo. Polvo, sí. Sí, Prácticamente es un aceite, ¿verdad? Por eso es hulla. Es como si fuera que vos tenés una chimenea, una churrasquera, ¿verdad? exacto, Una como una chimenea y vos mirás chimenea. arriba se está colgando todo eso.
Y ahí se queda. Y él evita el pulmón tenga la distensibilidad. Eso es bastante grave, ¿verdad? Por eso lo que yo insisto mucho, decir y decir. Ustedes hacen un grupo así pequeño, de repente son pocos lo que... Pero cuando estoy en un grupo grande, insisto bastante porque mucha gente usa el cigarrillo, usa el narguilé, ¿verdad? Gracias. Y para tratar de por desconcienciar un poco a la gente de eso, de que el peligro que hay en usar esos artefactos, ¿verdad? Es un veneno. Es un veneno. ¿Cuáles son las características del diagrama para la distensibilidad pulmonar? Entonces, la fuerza elástica, o sea, la capacidad del tejido pulmonar de distenderse, está producida por una tensión, que es el líquido que tapiza la parte interna de los alvéolos pulmonares y que es lo que permite el intercambio de gases a nivel de los alvéolos, ¿verdad? Hay un líquido, este líquido es una solución, porque está formado por varios elementos y eso hace de que pueda, por ósmosis, que estudiamos nosotros, ¿verdad?, va pasando a los sacos alveolares y ahí aportar el oxígeno necesario para eso. ¿Qué diferencia hay entre la fuerza elástica del tejido pulmonar y la fuerza elástica de la tensión superficial? Nosotros debemos de recordar que el pulmón en sí como elemento, como una unidad, es como si fuera, compararlo, ¿verdad?, a un nivel de primer año, compararlo como si fuera un globo de cumpleaños, ¿verdad? Es más o menos como eso podríamos comparar para poder ejemplificar claramente, ¿verdad? Sería más o menos como eso. Y va a crear una tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es la fuerza por centímetro cúbico que posee el tejido pulmonar para que él pueda distenderse. O sea, ¿cuánta fuerza yo le voy a dar? Solemos comparar así lo del globo para, qué sé yo, para carnaval, por ejemplo, aquí el de nosotros acá en la frontera usamos para el agua, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Le damos un poco de aire y luego ya le cargamos agua. Entonces, la distensibilidad es una determinada forma. Pero si es un globo para un cumpleaños, ¿verdad?, que es más grande y que solamente va a tener aire, entonces la fuerza que le vamos a dar es mucho mayor. Y a eso nos referimos cuando hablamos. Y vemos que en el fondo, siempre por diferencia de gravedad, por tensión superficial, siempre va a haber líquidos a nivel de última porción del pulmón, porque el pulmón se divide en partes, ¿verdad? Esa condición, o sea, esa condicionante de las presiones en el árbol respiratorio que contiene el líquido está basada por una condición, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? La condición de que tenga saturación de oxígeno. La presión pleural es la que está en el líquido que contiene la pleura visceral y la pleura parietal, ¿verdad? Eso es lo que están al lado, ¿verdad? Y la presión pleural normal al comienzo de la inspiración es más o menos de menos 5 centímetros cúbicos, ¿verdad? Que puede alcanzar valores hasta menos 7. Eso, ¿por qué? Porque yo estoy llevando presión al interior del pulmón. Ahí tenemos la placa para poder entenderlo un poquitito, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago el proceso de la inspiración, inspirar significa llevar. Y aquí en la expiración sale. Entonces hay una diferenciación en el volumen. Ahora tengo la presión por centímetro cúbico del agua y ahí el cambio de volumen. ¿Por qué? Porque en el aire que hay, en el aire también hay agua. En el aire hay agua. Y esa agua, por diferencia de tensión superficial, va también a entrar dentro del pulmón. Bueno. La presión alveolar la presión alveolar es la del aire que hay en el interior de los alvéolos pulmonares. Cuando el glotis está abierta y no hay flujo de aire hacia el interior ni el exterior de los pulmones, la presión en toda la parte del alveolo respiratorio, hasta los alvéolos pulmonares, son iguales.
a la presión atmosférica, que es considerado cero. ¿Por qué es cero? Porque yo cuando abro mi boca, cuando atajo mi respiración, entonces no hay un intercambio de diferencia de presión entre uno y otro. Esto es bastante importante. Solo que yo no voy a poder estar por mucho tiempo en esa condición porque dentro de lo que es la dinámica de nuestro organismo, no para, ¿verdad? Entonces, necesariamente, obligatoriamente, involuntariamente, yo voy a tener que respirar. Ahí no hay forma de no hacerlo. Esa magnitud. Bueno, ahí tenemos entonces otro elemento importante que viene a ser la presión transpulmonar. Es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Es una medida de la fuerza elástica de los pulmones que tienden a colapsar en los momentos en que la respiración no llega a fin. Eso se llama retroceso. Bueno, antes de seguir, quiero mostrarle algo, antes de que me olvide. Ahí en este, no hay en este, ahí, perdón. Voy a pasar en la computadora. En el... no, está en la computadora la otra. Le quería comentar, ¿verdad? Es todo así, todo el contenido, todo el desarrollo de la unidad, él tiene un guía de preguntas y respuestas por donde ustedes van a poder estudiar, usando tanto este material que está acá, como también el libro de Guyton, ¿verdad? De preferencia con el libro de Guyton, yo inclusive le puse la página y todo donde pueden encontrar todas estas informaciones. Yo termino mis clases y abro la otra computadora y les paso el documento que contiene las preguntas que le va a ayudar para estudiar, porque es un tema bastante extenso, ¿verdad? Y entonces, para facilitar nuestro estudio, voy a tratar de hacerlo ahora mismo. Nosotros tenemos clase hoy, que es el 27, hasta el próximo miércoles, ¿verdad? Si me pueden confirmar. Hasta el 30. El miércoles, el 30, ¿verdad? Entonces hoy es el 27, que es viernes, sábado 28, domingo 29. Entonces sería hoy el último día, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? El 30 es el último día, profe. pero del profesor. Y 30 que... Ah, hoy es el 25. Vamos a ver. Hoy es el 25 de junio. El 30 va a ser lunes, martes. Ah, el miércoles va a ser el último. Qué suerte. Me tengo un día porque ese necesito hacer también, ¿verdad? Que es la de enviarle a ustedes y completar el trabajo de la guía de estudio de esto. Les paso mientras estamos haciendo, ya hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno. Cuando hay una diferencia entre lo que es la tensión superficial y la presión interna en el pulmón, ¿verdad? Tenemos que recordar que la elasticidad es el carácter elástico, distensivo del corazón en la cavidad pleural, tiene una condicionante, cuál es la saturación de oxígeno que viene del exterior, ¿verdad? En todo el proceso de la inspiración, el volumen de oxígeno que pueda llegar súbitamente, hace que, por ejemplo, que el pulmón pueda, todo el diafragma pueda bajar. Un elemento muy importante en el proceso de la respiración viene a ser el trabajo que va haciendo el diafragma para permitir su paso, o sea, la distensión del pulmón para que pueda permitir la entrada del aire en ella. En esa diferenciación de las condicionantes. Y ahí hablamos otra vez de esa condición de cuánto es el oxígeno que entra, cuánto es el aire que sale en esa
en esa temática de intercambio gaseoso en el árbol respiratorio. Bueno. Después hay algo también que quería mostrarles. Este no era. Aquí, este. ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuáles son las capacidades del pulmonar? ¿Verdad? Capacidad respiratoria. El aire corriente, 500 ml. La reserva expiratoria, 3000 ml. Total son 3500. O sea, capacidad residual funcional. El volumen de reserva expiratoria es de 1100 ml. Un valor residual de más o menos 1200. Entonces, ¿cuál es la capacidad para que nosotros podamos respirar? El volumen del aire, que cada vez que expiramos, es de 500 ml. La reserva respiratoria es de 300, la expiratoria es de 1100, entonces un volumen residual de 1200. Este volumen residual sí o sí debe existir. Eso es lo que nosotros en la clase del miércoles habíamos dicho, ¿verdad? Cuando cargamos una determinada cantidad de aire en el organismo, ¿verdad? Una cantidad determinada de aire en el pulmón, y cuando hacemos la expiración, o sea, quitamos el aire, nosotros no vamos a poder quitar todo el aire que hay en el pulmón. ¿Por qué? Porque sí o sí debe existir una cantidad residual del aire en el pulmón, para que el pulmón pueda mantenerse de manera estable, o sea, la distensión del pulmón pueda mantenerse, ¿verdad? En esas condiciones. Este es algo que tenemos que ir mirarle un poco con mucha tranquilidad y especialmente una imaginación para poder entender un poco, ¿verdad? Entonces hay una dinámica en lo que se refiere a la cantidad de oxígeno que llega y que sale, y principalmente cuál es la cantidad de volumen que se tiene que, de oxígeno que tiene que quedarse en el pulmón, ¿verdad? En esa condición. Bueno, para que no sea tan largo, ahí tenemos otra vez la misma explicación en el volumen de la cantidad de oxígeno que pueda entrar. Bueno, también tenemos. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario que podamos hacerlo? No, profe. ¿No? Bueno, entonces yo voy a pasarle ahora, si me da tiempo, ¿verdad? Acá vamos a cerrar porque quiero pasarle ya el trabajo que van a hacer para ir leyendo. Este material yo ya le pasé ahora, pueden ustedes rever otra vez, y les paso enseguida los ejercitarios de esta actividad. ¿Está bien? Bueno, ¿Para Está cuándo el bien, ejercitario, bueno, vamos a ir profe? haciendo ya para poder ir terminando. Y ya, si Dios quiere, para el próximo miércoles también le paso ya el temario. A veces paso un poco más temprano ya, los temarios para la prueba final. Profe, ¿para cuándo se entrega el ejercitario de este? Del miércoles. El miércoles cerramos todo. Hasta el miércoles dale, del mismo profe. tiempo. Sí, miércoles. Bueno, Porque es bien larguito, tiene unas cuantas preguntas. ok, ¿Está bien? ¿Listo? ya. Entonces voy a ir pasándole a usted ahora mismo. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Cualquier cosa, ustedes me avisan, me escriben para aclarar alguna conversación. ¿Está bien? Espero que puedan mirar bien. Este trabajo es muy lindo, yo por eso elegí. Busqué muchísimo y hace un tiempito que uso, pero realmente bastante didáctico. Biofísica de la respiración, ¿no? Sí, yo les pasé el link para que ustedes puedan mirar. Manda en el grupo el link. Ahí voy a entrar y ya te va a mostrar. ¿Está bien? Gracias, Gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Saludos a todos. Chao, Muy profe. bien. profe. Chao, Gracias. chao.